poética, ¿no? Donde un autor manifiesta cómo concibe la creación y a qué responde, como les decía, qué busca, pues, o sea, naturalmente, pues no tenemos que estar de acuerdo con él, ¿no? Que además cada quien puede plantear su propia poética, ¿no? Pero pues como estamos analizando Muerte sin fin, pues, entonces sí es, digamos, una buena lámpara, ¿no? Y bueno, si esta sección donde, que les decía, es donde trata esto del poema como una construcción arquitectónica, ¿no? Y bueno, no sé, me gustaría que alguien pues, nos ayudara a leer la parte del recuadro del lado derecho, por favor. Sí. Allá estoy. En la actualidad, el poeta no suele proponerse problemas de construcción. De vez en cuando, cada día menos, utiliza ciertos elementos del arte poética tradicional y levanta con ellos cuarteta sobre cuarteta o lira sobre lira, como condados, un somero edificio que se sostiene. Si la unidad interior es profunda, gracias a ella y no a la solidez de los materiales empleados. El soneto proporciona ocasión de construir de veras conforme a un modelo feliz. El caso de la construcción en grande, como en los vastos poemas de otros tiempos, no se plantea ya. Quiero decir, no puedo callar, que lo siento como una enorme pérdida para la poesía. Gracias, Marisol. Y pues, no sé si quisieras leer el Sí, del lado claro que sí. izquierdo. Sí, Gracias. el poema de largo aliento. Y en el libro podrá haber cierta uniformidad de emoción y de estilo, y de un poema a otro, tales o cuales eslabones que dan la sensación de una continuidad invisible. Pero el libro no mostrará, a su vez, la unidad de construcción que nos agrada encontrar en un libro. La suma de 30 momentos musicales no hará nunca el total de una sinfonía. La historia marcha cada día hacia el futuro, ajena a toda noción de misericordia. No sería nada insensato, así pues, que en lugar de pedir que la poesía sea como fue en el pasado, tratásemos de comprender que puede ser ya tarde para aceptarla como es hoy. Tampoco sería absurdo pensar en este amanecer de la edad atómica en un mundo sin poesía, un mundo habitado únicamente por expertos, de donde la poesía fuese desterrada como una escandalosa manifestación del pensamiento primitivo del hombre. Mas, mientras tanto, sería mucho exigir que las partes de una composición sean todas poéticas y que la composición en su conjunto resulte un poema. Nota sobre poesía de José Gorostiza. Gracias, Marisol. Pues de lo que platicaba, ¿no? Su idea acerca de, o sea, bueno, creo que se ve actualmente, ¿no? Y no es que, o sea, no está mal, pero es como es para ilustrar, ¿no? ¿Cuál es la posición que le estaba tomando? O sea, ahora se escribe mucho y está bien, pero casi siempre se escribe, digamos, como todo, ¿no? O sea, también Gorostiza escribe por un motivo, pero me refiero a que se escribe un poema para algo en específico, pero me refiero a un poema, o sea, un poema de unas 20 versos, ¿no? O sea, me enojé con mi novia y quiero que me perdone, entonces le escribo un poema, ¿no? Este, o no sé, alguien le quiero tirar un poco de mala onda, pero medio abajo del agua, entonces le escribo un poema, ¿no? O sea, lo que plantea Gorostiza es, y yo creo que también es por la época, ¿no? O sea, la época en la que escribió, pues es la época de las vanguardias, ¿no? Entonces ahí lo que se trataba era de romper el discurso racional, etcétera, ¿no? Como darle el valor que tiene lo random, ¿no? O lo aleatorio, ¿no? Y yo creo que él más bien era como una manera de reaccionar, ¿no? Y decir, los poemas de la antigüedad, ¿no? Y eran lo que él estaba pensando, ¿no? La Odisea, ¿no? La Ilíada o la comedia, ¿no?
esos son grandes poemas y además, o sea, no son grandes nada más por la extensión, sino que en su, o sea, en su planteamiento, ¿no? De quien lo escribe, desde antes estaba prefigurando que iba a escribir tantos cantos, ¿no? Que en tal canto iba a hablar de esta cosa y en el siguiente iba a hablar de otra cosa y que incluso hasta los números, ¿no? O sea, digamos, empatar la forma con el fondo, ¿no? Y por eso él lo dice, ¿no? Él lo siente como una pérdida para la poesía, ¿no? Es decir, lo único que está planteando es como, bueno, ¿y por qué no se puede escribir, digamos, pues queriéndose como emparentar con aquellos otros poemas grandes de la antigüedad, ¿no? Y bueno, del lado derecho les puse una foto de Gorostiza, pues que la tomó Rulfo, ¿no? Entonces, porque pues me pareció padre, ¿no? El, o sea, cómo se estaban viendo, ¿no? Digamos ahí el novelista con el poeta o los poetas, cuyos libros principales pues tratan sobre la muerte, ¿no? Y, y entonces ya, digamos, vamos entrando a esto de los ejemplos, ¿no? ¿A qué se refiere Gorostiza con eso de la construcción, ¿no? ¿Alguien quisiera apoyarme a leer? Si nadie, yo pues, Yo, bueno. Gracias. a mitad del camino de la vida. ¿Sí es eso lo que quiere que le apoye? Desde Desde el el... título. ¿Mm? Ejemplo de construcción en poesía. La comedia de Dante. Está escrita en terza rima, que en español se llaman tercetos encadenados y se divide en 3 cantos: infierno, purgatorio y paraíso. ¿A qué otra tríada se deberá la forma que el florentino dio a su poema? A mitad del camino de la vida. Yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. Ah, pues decir cuál era es cosa dura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura, es tan amarga que algo más es muerte, más por tratar del bien que allí encontré. Diré de cuánto allá me cupo en suerte. Comedia, traducido por Ángel Crespo, Seix Barral, 2005. Gracias, Marisela. De nada. Pues esto es más o menos, bueno, estos son, o sea, los primeros 9 versos de la comedia que pues, se extiende por cantos y cantos, ¿no? Pero, o sea, se los pusimos ahí en la diapositiva para que, digamos esto, ¿no? Para notar esto. Que en la construcción del poema, pues Dante se propuso, o sea, él inventó este tipo de estrofas, ¿no? Se dan cuenta, esta estrofa tiene 3 versos cada una. Como les decía, está dividida en infierno, purgatorio y paraíso. Y ahí ponen esa pregunta, ¿no? ¿A qué otra tríada, o sea, según la religión o según el cristianismo, se deberá la forma, ¿no? Pues por pues la Trinidad, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, a lo que me refiero es esto, ¿no? Todo ese número 3 está permeado en el poema, ¿no? Y eso es un ejemplo de lo que Gorostiza llama la construcción en poesía, ¿no? Es decir, si voy a hacer un canto donde hable de estos 3 estados, ¿no? O de un camino, ¿no? O sea, se trata de un camino, ¿no? Y donde Dante va, y Virgilio lo va acompañando por estos lugares, ¿no? Y además sabemos, pues, que estos se van dividiendo por círculos y lo que sea, ¿no? Pero, pues, Dante, digamos, se planteó construir su poema utilizando, digamos, el número 3, ¿no? Lo que les decía, la forma coincide con el fondo, ¿no? O sea, con lo que quiere decir. Ese es un ejemplo, ¿no? Y bueno, les decía, ya en esta alegoría del poema de largo aliento, ¿no? O Muerte sin fin, como una casa bellamente construida o como un monumento bellamente construido, o sea, es como una propuesta de ejercicio, ¿no? Cuando uno llega a ver una casa o llega a ver una persona, es decir, la fachada, hay cosas
antes de entrar, o sea, antes de entrar a la casa o antes de conocer a la persona que pues ya nos podemos hacer una idea, ¿no? Aunque después pues resulte que no era cierto o que sí era cierto alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, por eso les pongo esta pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué aspectos mirando la fachada, o sea, la forma, o sea, con el ojear sin H y el ojear con H, ¿no? O sea, nada más viendo estas líneas de versos, eso ya nos puede decir algo del poema, ¿no? O sea, la fachada, ¿no? Y la respuesta es esa, ¿no? Se trata de una silva. ¿Y qué es una silva? Dice, es una combinación métrica en la que se alternan libremente versos de 7 sílabas y de 11 sílabas, ¿no? O sea, el poeta puede utilizar de 7 y de 11 y así como ad infinitum, ¿no? Hasta que él quiera, ¿no? Esa es la forma que tiene Muerte sin fin, es decir, formalmente es una silva, porque sus versos son de 7 y de 11 sílabas, ¿no? La mayor parte, porque hay también Gorostiza en algunos cantos, por ejemplo en el último utiliza versos de 8 sílabas, pero eso también quiere decir algo, bueno, pienso, ¿no? Y dice, ¿qué otras silbas importantes hay en la tradición poética española? Las soledades de Góngora y el primero sueño de Sor Juana. Entonces, ahí ya también hay, en esto de la poética que les digo, es decir, de que el autor toma una postura, ahí ya también el autor, o sea, Gorostiza se está situando en una tradición, creo que inteligentemente, pero también es como un riesgo, ¿no? Es decir, voy a plantearme escribir un poema de largo aliento, tal como lo hicieron Sor Juana y Góngora, porque cualquiera lo puede hacer, ¿no? El chiste es hacerlo, ¿no? Digamos, y lo inteligente de eso es que si te sale, entonces ya te pones así como en línea directa, ¿no? Entre Góngora, Sor Juana, Gorostiza, etcétera, ¿no? En este caso, ¿no? Y aquí, igual, se necesitan 2 voluntarios, ¿no? Son los primeros versos, tanto de la Soledad Primera de Góngora y del Primero Sueño, ¿no? Que también son silbas. O sea, si se dan cuenta, seguramente los versos más chiquitos son de 7 y los versos más largos son de 11, ¿no? O sea, después se podría contar, pero pues no es el chiste aquí, ¿no? Nada más es como presentar. Y, bueno, no sé si a alguien le gustaría leer. ¿Por qué no le caso? Por favor, Marisol. Soledad 1. Luis de Góngora. Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo. En campos de zafiro paz estrellas, cuando el que ministrar podía la copa, a Júpiter mejor que el garzón de ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosas de amor dulces querellas, da al mar que condolido fue a las ondas, fue al viento, el mísero gemido, segundo de Arión dulce instrumento. Primero sueño, Sor Juana, piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimidaba, la vaporosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba. Gracias, Marisol, de nuevo. Y voy a regresar rápidamente a la segunda diapositiva para recordar estos conceptos, ¿no? A una primera lectura, creo que a la mayoría, pues uno dice, pues quién sabe qué dice, ¿no? O sea, yo creo que también luego por eso los poetas tienen fama de que están locos, ¿no? Porque es como de, seguramente se avientan un choro rimado que suena bien, pero que no dice nada, ¿no? No siempre es cierto, ¿no? O sea, últimamente puede que sí ya sea como una norma, pero creo que, bueno, en estos 2 ejemplos que leyó Marisol,
de nuevo, ¿no? Regresamos a esto. Yo creo que lo primero que apreciamos es la melopea, ¿no? O sea, es el sonido, ¿no? O sea, nos suenan algo y a mí, al menos, me suenan algo bien, o sea, algo que va fluyendo, no lo sé. Lo que les decía, a lo mejor alguno de nosotros captó esto de la fanopea, ¿no? Y a lo mejor también, bueno, y más difícilmente, pero no imposiblemente, alguien de nosotros pudo haber captado incluso el sentido de estos versos. Pero bueno, en este caso pues tiene su complicación porque pues, son de, digamos, hace 400 años, ¿no? La poética de estos autores, o la manera en que concibían la escritura, digamos, en el barroco, también tenía que ver con que o sea, el aprecio, digamos, de la literatura no nada más. ¿Perdón? No parece imposible que siempre pasa así, man. Ah, ya. No solamente era, digamos, como que había un cierto placer, digamos, intelectual en hacer las cosas difíciles, y para que el lector como que se quedara un poco la cabeza, o sea, que te costara un poco de trabajo saber lo que estaba diciendo, ¿no? Porque además ahí entraba como el terreno de las alusiones, ¿no? Que de la mitología griega y etcétera, ¿no? O sea, eran como juegos, ¿no? Ahora, en estos tiempos diríamos que eso era, digamos, un ejercicio elitista, ¿no? Porque seguramente se pensaba en ese tiempo pues que la cultura no era para todos, ¿no? Pero, o sea, tampoco, o sea, ahí el punto yo pienso es que pues con un poquito de esfuerzo, si es que como cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, pues a veces te cuesta trabajo, pero lo consigues, ¿no? Es decir, te armas de tus diccionarios, agarras estudios, ves videos en YouTube o lo que sea, y al final de cuentas, pues puedes tener una idea cercana, ¿no? O una idea, o una interpretación personal, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora sí creo que ya, bueno, ahí les pusimos unas fotos, ¿no? De Sor Juana y de Góngora, aunque en realidad, digamos, temporalmente es al revés, ¿no? Primero fue Góngora, español, sevillano, eh, y pues Sor Juana, ¿no? Que pues como sabemos nació en el estado, bueno, lo que ahora es el Estado de México, pues una niña muy inteligente, precoz, que vivió en la corte, recibió el patrocinio pues, de algunos virreyes, o de algunos virreyes y sus consortes o las virreinas. Y justamente en esto de la Silva, ¿no? O sea, Sor Juana se propuso como competir con su maestro, que fue Góngora. Digamos que Góngora más bien fue el maestro de muchos escritores de ese tiempo, ¿no? Era como el modelo a seguir, ¿no? Le llamaban pues el Homero español, ¿no? Pero como siempre, o sea, el discípulo casi siempre trata pues, de superar al maestro, ¿no? Entonces, bueno. Y dice, pues ahora sí, vayamos a Muerte sin fin. Este es como el preámbulo, ¿no? Y además, o sea, es decir, Gorostiza también en entrevistas, o sea, él confiesa justamente que los poetas que le gustan pues, son Sor Juana y Góngora, entre otros, ¿no? O sea, de la tradición mexicana, pues son ellos, ¿no? Y ahora, bueno, como un dato importante, creo, ¿no? Estas formas de, bueno, el verso de 11 sílabas no es tradicional, o bueno, más bien no pertenece, no se originó en España, o sea, no es de la tradición, no es originario de España o del español, sino que fue adaptado por Boscán y Garcilaso unos 200 años antes de Sor Juana, o sea, por ahí de 1400 finales, 1500 principios, del italiano. Y al igual que los sonetos, ¿no? O sea, la forma de los sonetos vienen del italiano, pero pues, o sea, como pues el español, el italiano, el portugués, pues son lenguas romances, o sea, hijas del latín, en ese sentido son pues lenguas hermanas. Digamos que ¿cómo le podríamos llamar? Esa migración o esa adaptación, esa apropiación, pues se dio muy fácil, ¿no? O sea,
solo fue como un reto, fue que alguien le dijo, oye, ¿por qué no escribes como los italianos? Ah, sí, pues, y entonces ya empezó a escribir versos de 11 sílabas, y pues así fue como llegaron a la lengua española, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, pues la mayoría de los poetas en español han escrito, además de en otra medida, en versos de 11 sílabas, ¿no? O sea, Neruda, Octavio Paz, o sea, cualquier poeta que piensen, Sor Juana, Rosario Castellanos, han utilizado los versos de 11 sílabas, ¿no? Porque ya, o sea, yo, como les decía, como provienen de una lengua muy parecida al español, pues se adapta muy fácilmente. Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, el español, su verso tradicional, el que sí es, que nació en España y que sí es, digamos, es el verso de 8 sílabas. Y el verso de 8 sílabas está en las coplas, ¿no? Ahora en las calaveritas, en la poesía popular, ¿no? O sea, las calaveritas casi siempre, o sea, la gente igual no está contando, ¿no? Pero muchas veces, pues son versos de 8 sílabas, ¿no? Los corridos, las décimas, los de Veracruz. Ah, sí, perdón, Isabel. Toño, es que nos dice la maestra Sara que a la compañera Norma le queda poca batería. No sé si sea conveniente intercambiar los tiempos. Porque creo que Norma Pues va a leer, ¿cierto? sí, está bien. Sí, sí, sí. Perdón. Pues entonces, pues hasta aquí lo dejamos. No, está Pero súper. perdón, Toño, ¿puedes hacer un cierre? Sara Guisado dice que Norma, no sé si no tiene enchufe o conexión, para que tú des un buen cierre o hacer algunas preguntas, o si las compañeras quieren intervenir después de tu participación. Norma, ¿no tendrás Claro, sí. ahí o no hay pila? Sara Guisado, si puedes decir algo. Sí, mira. Bueno, yo soy Norma, pero... Sí, lo que pasa es que no he podido llegar a mi casa y estoy fuera en mi celular y sí tengo un poco de... Bueno, tengo poca batería, pero bueno, igual y si quieren nos esperamos un ratito. Sí, Toño, si quieres hacer un cierre, por favor. O las compañeras Ok. después que pregunten. Mejor después, ¿no? Yo ahorita podríamos presentar el poema y después ya hacemos lo de las preguntas y el cierre, Sarita, porque si no, Normita se va a quedar sin Claro. batería. Porfa. Sí, justo yo, de todos modos, yo también estaba en lo último. Y de todos modos, bueno, entonces ya llegamos a los epígrafes, que es estos que están en pantalla. En esta alegoría otra vez de la casa, digamos que serían como el corredor que te lleva a la puerta, o no sé, la rejilla, etcétera, ¿no? Es lo que está antes de todo, antes de entrar, digamos, ya en los versos de José Gorostiza, están sacados de la Biblia, como lo pueden ver, de Proverbios. Y bueno, más bien cedo la palabra entonces para que, pues para que las compañeras puedan leer. Sí. ¿Listas, compañeras? ¿Iniciamos? Sí, listas. ¿Iniciamos? Muerte sin Listo. de José Gorostiza. Se ha dicho que en este poema está formulada una profunda angustia metafísica. Racionalmente no hay esperanza. El movimiento es circular, estéril, repetitivo. Todo el proceso es un retorno a la verdadera muerte, la nada absoluta. La muerte sin fin es la verdadera vida. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. Con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire,
mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar. Más resabio de sal o albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente, que desflora un más allá de pájaros en desbandada. Porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto, cuando los peces todos que en cautelosas órbitas discurren como estrella de escamas diminutas por la entumida noche submarina, cuando los peces todos y el Ulises salmón de los regresos y el delfín apolíneo, pez de dioses, deshacen su camino hacia las algas. Cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte y el bóreas de los ciervos presurosos y el cordero Luis XV gemebundo y el león babilónico que añora el alabastro de los frisos, flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies, cuando todos inician el regreso a sus mundos, letargos vegetales, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en las sombras, la golondrina escritura hebrea y el pequeño gorrión, hambre en la nieve, mientras todas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil, cuando todo, por fin, lo que ando repta, y todo lo que nada o vuela, se encoge en un crujir de mariposas, regresa a sus orígenes, y al origen fatal de sus orígenes, hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Porque raro metal o piedra rara, así como la roca escueta, lisa, que figura castillos con solo naipes de aridaz y escarcha, y así la arena de arrugados pechos y el humus maternal de entraña tibia. Ay, todo se consume con un mohíno crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte y en su sed de agotamiento apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, sí, paso a paso, muerte a muerte, locos, se acogen a sus túmidas matrices, mientras unos a otros se devoran. Al animal, la planta, a la planta la piedra, a la piedra el fuego, al fuego el mar, al mar la nube, a la nube el sol. Hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, en el acre silencio de sus fuentes, entre un fulgor de soles emboscados, en donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie nunca está muriendo. Y solo ya, sobre las grandes aguas, flota el Espíritu de Dios, que gime con un llanto más llanto aún que el llanto, como si herido, ay,
él también, por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Aleluya, aleluya. Sara, aleluya, aleluya. Pero está mejor que el anterior. Falta una. Y bueno, esos son los fragmentos. Bueno, faltó una compañera, Alicia, pero... Sí. Toño, si gustan presentarse las compañeras, por favor. Si son tan gentiles de presentarse, Norma, Sarita. Bueno, mi nombre es Norma Matus Hernández y soy de una sala de lectura que se llama El Libro Salvaje, pero estoy colaborando con la sala Ricardo Flores Magón. Y pues me dio mucho gusto haber participado. Gracias, maestra. Sarita. Hola, buenas noches. ¿Ya se escucha? Sí. ¿Se escuchó el poema? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Sara Guizano Gómez. Yo soy profesora de educación primaria y secundaria, ya jubilada. Soy la responsable de un libro club acá en la Ciudad de México, el Ricardo Flores Magón. Y bueno, ahorita nosotras estamos participando en esta actividad que se llama Cuentistas Comunitarios, donde participa la maestra Norma, donde participa la maestra Sarita y Alicia, que no pudo estar hoy con nosotros. Y bueno, pues la actividad la propuso Otoño, que es nuestro, como que ahorita es como nuestro coordinador. Pues muchísimas gracias, es un poema maravilloso, tiene como 1000 versos creo, porque son 30 y tantas cuartillas, versos seguidos, es casi igual que el de Sor Juana, el del Primero Sueño también son 975 versos, entonces bueno, imposible leerlos en una sola, pero bueno, pues esperemos que les haya gustado, muchas gracias. Bueno, y yo, primero, buenas noches, un gusto de estar aquí. Gracias, a todos. Toño, por estar con nosotros en este espacio, con los compañeros y con Isabel, que nos permitió estar. Soy Sara Reyes Herrera. No, pero Participo en este momento en colaboración con la sala de lectura Ricardo Flores Magón por la invitación de Sarita Guisado. Y bueno, el compañero Antonio es el que está llevando estos conversatorios como cuentistas comunitarios. Espero, gracias por la escucha. Y bueno, esa fue la sorpresa que hoy dimos. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias. Voy a cederle el micrófono a Toño, pero tengo que decirles que nos quedan, igual que hace ratito, Toño, 4 minutitos de la sesión. Sin embargo, les voy a suplicar que regresemos porque la presentación es en verdad interesante, no interesante. Eso sí, fue una gran sorpresa, su presentación, el poema en sí, el autor que nos traen, y que ustedes nos hayan regalado su voz. Fue una gran sorpresa. Pero no ha terminado, Toño, por favor. Entonces, si se desconecta, nos regresamos a concluir, no a concluir, a continuar con Toño y a tener las otras sorpresas que nos hacen falta. Por favor, te dejo el micrófono. Pues, bueno, gracias. Estábamos en los epígrafes. Pero es que yo creo que se va a acabar el tiempo y
Bueno, voy a compartir pantalla y ya hasta donde alcance para no estar aquí así. Bueno, pues ya es la última diapositiva. Pues, creo que no es necesario decir, ¿no? Lo de que es un epígrafe, pues es como una cita que un autor toma de otro, porque muchas veces tiene que ver, bueno, sobre todo, más bien siempre tiene que ver con el contenido del texto que se va a presentar después, como una pista, ¿no? O sea, que como diciéndote, pues, como echándote un anzuelo, ¿no? Como de, pues por ahí va, ¿no? Más o menos el sentido de lo que voy a escribir. O bien estoy en contra de esto, de esta cita de este autor y por eso la pongo, ¿no? Porque, pues, no sé, la voy a refutar después, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues solo señala una de las fuentes importantes para el poema de Gorostiza, que no es la única, que es pues la Biblia, ¿no? O la tradición cristiana, digamos. Otra parte pues es la tradición poética española. También hay gente que, digamos, en estas interpretaciones globales, ha visto influencia pues, de las culturas prehispánicas con su concepción de... O sea, nosotros tenemos una concepción lineal de la vida, ¿no? De que nacemos y va a llegar un punto donde nos vamos a morir y ahí se acabó, ¿no? Y las culturas prehispánicas, pues no, ¿no? Sino que el tiempo es cíclico, ¿no? Y pues en el sentido también de que, y creo que hasta en la propia experiencia, ¿no? Es decir, pues lo que hemos visto, ¿no? De que uno se tiene que morir o algo se tiene que morir para que otra cosa renazca, ¿no? Incluso en la vida misma, ¿no? O sea, casi siempre uno se refiere a la muerte como el hecho fatal y final, ¿no? De la existencia humana, pero pues no sé, o sea, supongo que en una relación amorosa cuando se acaba, pues es porque después va a iniciar otra, ¿no? O en el caso, pues, o sea, incluso, ¿no? En el hecho material de la muerte, ¿no? Pues uno se desintegra y después pasa a ser tierra y seguramente nutriente de una planta y esa planta va a ser un fruto y luego se lo va a comer un animalito, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido más o menos va lo de muerte sin fin, o sea, digamos, en palabras llanas y básicas, ¿no? Pero hay gente que sí se clava, ¿no? Así un buen... Y entre esos clavados hay gente que dice que tiene influencia, pues, por ejemplo, de la cábala, ¿no? O sea, la cábala no como tipo Walter Mercado, sino, o sea, algo en serio, ¿no? O sea, como algo ocultista y gente que se mete a estudiar filosofía. O sea, la cábala como tradición judía oculta, ¿no? No como algo, o sea, no como se ha mercantilizado, ¿no? Sino como un conocimiento alterno pues, de la religión judía, ¿no? Y justamente, ¿no? Quienes hablan de esta influencia, pues citan los epígrafes que están ahí, porque, digamos, para la cábala, como la visión que propone de Dios, pues algunos de esos atributos están descritos en el libro de Proverbios, ¿no? Y bueno, pero creo que ya se va a acabar. Donde quedaron unos 10 segundos.